Cuando en una plaza contemplamos la belleza de los chorros de agua de una fuente, es fácil olvidarse que es un pequeño conducto llamado tobera, situado al final de la tubería, el que hace que el agua sea lanzada a diferentes distancias. También debemos seleccionar una tobera de ciertas características cuando al regar con una manguera o con un aspersor deseamos que la corriente fluida tenga un determinado alcance. En el carburador de un motor de gasolina, el efecto Venturi se logra también mediante una tobera. Las toberas, asimismo, nos acompañan en la vida doméstica. Cualquier caldera de gas aplica su efecto en los inyectores que distribuyen el gas a los quemadores. La forma de la llama en un soplete de soldadura oxiacetilénica se logra también mediante una tobera. Pero las toberas no solamente son pequeñas. En la propulsión a chorro de los motores de reacción, las toberas están situadas en la parte trasera de los turborreactores. En la conquista del espacio por el hombre, los cohetes que propulsan las naves espaciales presentan en su construcción destacadas toberas que permiten situarles en su órbita e incluso desplazar posteriormente la propia nave en el espacio. Una tobera es un conducto diseñado de tal forma que permite aumentar la velocidad de una corriente fluida. Su geometría puede ser convergente o convergente-divergente. La ecuación de Euler-Bernoulli establece que el trabajo de circulación de un fluido ideal en la tobera es igual al aumento de energía cinética que experimenta. Por tanto, para que el fluido se acelere, la presión tiene que disminuir progresivamente entre la entrada y la salida. Para un flujo isentrópico, los principios de la termodinámica y las ecuaciones de la mecánica de fluidos permiten definir el perfil de la tobera al relacionar el trabajo de circulación, en el cual la presión disminuye, con la geometría de la tobera, es decir, con la sección A, mediante un factor que contiene la velocidad del fluido y la velocidad del sonido. Esto conduce a tres casos. En el primero, para acelerar un flujo subsónico, el fluido debe encontrar secciones cada vez más pequeñas. A este diseño de tobera se le llama tobera convergente. En el segundo ejemplo, si se quiere acelerar un flujo supersónico, por el contrario, este debe encontrar secciones cada vez mayores. Así tenemos una tobera divergente. Finalmente, cuando un fluido debe ser acelerado desde un régimen subsónico a un régimen supersónico, debemos unir las dos configuraciones anteriores, resultando una sección de área mínima en su garganta, en la cual se alcanza exactamente la velocidad del sonido. A esta tobera propuesta por Laval se la conoce como tobera ampliada, convergente-divergente o simplemente de Laval. Para determinar el comportamiento de la corriente fluida, existe un parámetro muy importante que es la contrapresión o presión a la salida de la tobera. Cuando la tobera trabaja en condiciones diferentes a las de diseño, pueden tener lugar fenómenos altamente perturbadores en la corriente fluida, como son las ondas de choque, que se producen en la parte divergente de la tobera y hacen saltar al fluido del régimen supersónico al régimen subsónico, como veremos en los ensayos que se presentan a continuación.
En una tobera, el fluido que la atraviesa se descarga aumentando su velocidad. Su sección es variable y por ella el fluido transforma parte de su energía térmica a la entrada en energía cinética de la corriente fluida a la salida. El fluido de trabajo es aire seco. Este aire se prepara a partir de aire húmedo atmosférico mediante un compresor de émbolo. Su contenido en agua se elimina mediante condensación en una máquina frigorífica. Las toberas A y B son convergente-divergentes con 8 y 5 puntos de toma de presión respectivamente. Se las llama también toberas de Laval o ampliadas. En ellas, un fluido es capaz de acelerarse desde régimen subsónico hasta régimen supersónico. La otra tobera C es una tobera exclusivamente convergente y en ella una corriente fluida no puede superar la velocidad del sonido. Cada tobera dispone a su alrededor de una serie de orificios que nos permiten acceder a su interior. Cuando queremos ensayar una nueva tobera, debemos conectar cada uno de estos orificios numerados a sendos manómetros. Sus lecturas nos proporcionan el valor de la presión manométrica en los diferentes puntos de su interior. De tal forma que, cuando es atravesada por una corriente fluida, podemos obtener el perfil de distribución de presiones correspondiente. Se mide también la temperatura del fluido a la entrada y a la salida de la tobera. La presión de entrada y la contrapresión a la salida de la tobera se fijan mediante las válvulas allí dispuestas. Un parámetro, asimismo importante, es el flujo másico o carga de la tobera. Su medida se realiza mediante un dispositivo llamado rotámetro. La lectura del nivel de flotación suministra el último dato para comenzar el ensayo. La primera tobera que vamos a estudiar es una tobera convergente-divergente. La llamaremos tobera A. Vamos a ver cómo contrapresiones diferentes a las de diseño ocasionarán la aparición de una onda de choque plana. Si fijamos una presión manométrica de 5 bar a la entrada y una contrapresión manométrica nula a la salida, es decir, la presión atmosférica, observamos por las lecturas manométricas que la distribución de presiones longitudinalmente en el interior de la tobera es la que corresponde a las condiciones de diseño. La presión va disminuyendo y el fluido se acelera desde régimen subsónico hasta supersónico. Si aumentamos la contrapresión, observamos que a partir de una determinada sección de la zona divergente de la tobera, la presión no sigue disminuyendo como cabría esperar, sino que experimenta un salto aumentando progresivamente hasta alcanzar en la salida una presión que iguale a la contrapresión aplicada. La causa de este comportamiento es la formación de una onda de choque plana en dicha sección, obligando al fluido a pasar de régimen supersónico
a régimen subsónico. Si se sigue aumentando la contrapresión, desaparece la onda de choque, pero esta elevada contrapresión impide que la carga de la tobera alcance su valor de diseño. En este caso, la presión en la garganta de la tobera es superior a su valor crítico y la velocidad inferior a la del sonido. La parte divergente de la tobera actúa como un difusor, aumentando la presión del fluido y disminuyendo su velocidad. Este comportamiento es el llamado efecto Venturi. Ahora vamos a estudiar una tobera cuya forma geométrica es únicamente convergente, a la que llamaremos tobera C. El efecto de la contrapresión no produce ahora una onda de choque, sino que en determinadas condiciones provoca un nuevo efecto llamado bloqueo sónico. Fijando una contrapresión manométrica, por ejemplo de 4,5 bar, la distribución de presiones en la tobera es ligeramente decreciente, como se observa en la gráfica superior, y la velocidad creciente, gráfica inferior. Si ahora disminuimos la contrapresión hasta 3 bar, la carga de la tobera aumenta y la caída de presión del fluido al atravesarla es mayor, consiguiendo por tanto una mayor velocidad a la salida. Para una contrapresión de 2 bar, alcanzamos las condiciones de diseño, siendo la velocidad del fluido a la salida de la tobera la del sonido. Como se muestra en la imagen, para una contrapresión inferior a 2 bar, las presiones y velocidades no se alteran respecto al caso anterior. Este tipo de toberas presentan, por tanto, un límite respecto a la velocidad de salida del fluido. Este límite es la velocidad del sonido y el efecto se denomina bloqueo sónico. Para acelerar un fluido por encima de esta velocidad es necesaria una sección divergente, es decir, tendríamos una tobera convergente-divergente o de Laval, cuyo estudio se realizó en el primer ensayo.